Buenas tardes. Sí, con gusto, doctor. Dios te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido, Señor, por otra semana más, Señor amado, que estamos finalizando con tu gracia y con tu bendición, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora que nos permites el privilegio, Señor, de estar reunidas un día más, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por cada corazón dispuesto, Señor, en esta tarde aquí, Señor, para aprender, Padre. Te damos gracias también por la vida de la doctora, Señor, por ese valioso tiempo, Señor, que tiene a bien compartirlo, Señor, para poder enseñarnos de tu palabra, Padre. Ayúdanos para que cada día vayamos creciendo, Señor, madurando, Señor, en todo sentido, Padre bueno. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vamos entonces a la lección 16. Les dije que íbamos a empezar un poco el capítulo 14 y que hemos estado hablando que tanto el 12, 13 y 14 van relacionados, o sea, toda la Biblia definitivamente, pero es venir con ese contexto porque venimos desde el 12 hablando en relación a los dones. Luego en el 13 leímos que Pablo evidencia que a pesar de todos esos dones, el camino mejor y más excelente es el amor como tal de Dios, que si nosotros no hacemos todas las cosas, los dones que se tengan con ese amor, de nada sirve. Entramos luego al capítulo 14, en donde pues, el título de la lección, Lenguas, Profecías y Alabanza Pública. Me recuerdo que solo contestamos, si no estoy mal, la primera pregunta. O no la contestamos. ¿Sí? Ok. Entonces, volvamos a leer. Por favor, Samuelito, leamos el 14.1. Ok, doctora. 14.1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, entonces habíamos visto en la pregunta 1 donde dice, ya que el amor es lo más grande, ¿qué es lo que deben hacer los cristianos de Corinto? Seguir el amor. Y ello también es para nosotros. Además, que deben procurar los dones espirituales, si se dan cuenta. El versículo 1 dice dones espirituales, y recuérdense que los dones espirituales lo leímos en el capítulo 12. Entonces Pablo les está diciendo que procuren, o sea, no es algo que ellos puedan porque lo desean, así va a ser, sino que lo procuran porque a veces era lo que hablábamos, pueden desear ciertos dones, pueden pedírselos a Dios, pero que nos quede muy claro que es el Espíritu Santo que los da como Él quiere. Pero Pablo les dice que procuren los dones espirituales. El procurar no es el problema, sino el convertirlo en una búsqueda obsesiva, cuando la única búsqueda para los cristianos debe ser el amor. ¿Y qué les dice Pablo que deben hacer sobre todo? Que profeticen, es decir, el de proclamar la voluntad y el mensaje de Dios. Por eso era lo que hablábamos en relación los dones. Ni todos tienen todos los dones y los dones los da el Espíritu como quiere, y no se trata de que el tener los dones nos hace mejores. Ya hemos aprendido que los dones son para la edificación de la iglesia y nosotros deberíamos ver cuáles son los dones que se requieren más para el día de hoy si lo queremos ver. Entonces, el párrafo dice, el hablar en lenguas era un fenómeno muy corriente en la iglesia primitiva. La persona entraba en éxtasis y en ese estado fluía de su boca un torrente de sonidos que no correspondía a ninguna lengua conocida, a menos que se interpretara. En la iglesia primitiva era un don muy apreciado, pero tenía sus peligros. Por una parte, era algo anormal y se admiraba mucho, lo que hacía que la persona que lo poseía corriera el riesgo de caer en cierto orgullo espiritual, y por otra parte, el mismo deseo de poseerlo producía, por lo menos en algunos, una especie de autohipnotismo
que inducía a hablar en lenguas totalmente falso. Nos quedamos hasta ahí porque les dije, este es un tema que de verdad se va a prestar. Depende de lo que ustedes, cómo han manejado, lo que se han visto, cómo se dio antes, en relación a comprender este tipo de don que ya dentro de nosotros, para la época de Pablo, 2000 años atrás, ya estaba dando problemas. Porque las personas de aquellas cosas, entre comillas, como algo sobrenatural que no puedan comprender, a veces admiran. Y si no tienen el entendimiento de qué se trata, por eso es de que hablamos. ¿Cómo saben que las lenguas que están hablando vienen de Dios o vienen del diablo? Porque el diablo es de confusión, es el padre de la mentira. Entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Y recuérdense que cuando empezamos nosotros el capítulo 12, nos tiene que quedar claro que el hablar lenguas era un don en el cual no todos lo tenían. ¿Ya? Entonces el hablar lenguas no era una cosa de que uno debería de afanarse, obsesionarse por hacerlo, cosa que si vemos nosotros que ocurrió para nuestro tiempo, ha sido de una de las cosas que a veces cuando uno no conoce, era lo que platicábamos cuando les decía de que hablaran, que tararearan y que se iban a dar cuenta que eso les iba a fluir. En ningún momento encuentran ustedes en la Biblia cosa alguna. Entonces, miremos la pregunta número 2. El que habla lenguas, ¿a quién se dirige? Según el versículo, y yo les puse 12, ¿verdad? Y no era 12. No, nadie dijo nada, ¿cómo contestaron? Y no era el versículo 12. ¿Cómo? Es el versículo 12, puse 12, a Dios. Exacto. Ya cuando leí el 12, Sí, porque vamos en orden, ¿va? Se me metió el 1. Ok, entonces sí, tacharon ese 1. Estamos en el versículo 2. Ahí la leamos el versículo 2. Muy bien. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces ya contestaste la primera. El que habla lenguas, ¿a quién se dirige? A Dios. A Dios. Ahora, ¿a quién no se dirige? A los hombres. Exactamente. Pues nadie le entiende, aunque que habla por el Espíritu. Misterios. Ok. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto, algo que no se sabemos. conoce. Ok. O sea, cuando viene y uno habla de un misterio, ok, algo que no se puede, o sea, no se conoce, que no se puede explicar, pero recuerden, cuando nosotros estamos enfocados en relación a lo que es dentro de la palabra, lo que el único que puede revelar los misterios, ¿quién es? Dios. Exactamente. Ya. Pero vemos nosotros de que ahora nosotros, cuando leamos, al leer la Biblia, encontramos que ese misterio fue revelado por los apóstoles, para que nosotros tengamos el conocimiento. Por eso es de que nosotros ya tenemos todo escrito y ahí está el punto. Si alguien se levanta con una nueva doctrina revelada, entre comillas, diciendo que es por Dios, ¿qué estaríamos hablando? Habría que agregarle a la Biblia. Y sabemos nosotros que ya no hay nada que se le deba de agregar. Pero esas son de las cosas que por eso tenemos que examinarla a la luz de la palabra. Pregunta 3. El que profetiza, leamos el versículo 3. Marisol. Muy bien, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer... 14, tú estás en el 13. Ay, estoy en el 13, sí, perdón. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Bueno, entonces ahora venimos al 13 y dice el que profetiza, ¿a quién habla, Marisol? A los hombres. Exactamente. Y este versículo concreta la finalidad de la predicación, ¿sí, Miriam? Doctora, perdone, entonces cuando dice aquí que el Espíritu habla misterios, eso
de Deuteronomio 28-29, que es de Dios, los secretos de Dios. Llega al punto que cuando no tenemos nosotros lo revelado, sí, lo secreto, o sea, hay un misterio donde si nosotros no lo tenemos la interpretación por medio de la Biblia, entonces eso es lo oculto de Dios. Ah, ok, gracias, doctor. Por ejemplo, miremos, por decir un misterio, ¿quién de ustedes sabe quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Es algo que no se sabe. ¿Ya? Entonces eso es lo secreto de Dios. Por eso es a cosas de que cuando a veces el afanarse, fíjense que ahí se van a dar cuenta las que, miren ahí después, no sé si a todas se han conectado, pero por favor les voy a pedir que a ustedes ya les llegó la invitación del seminario de Apocalipsis. Necesito que por favor me manden, por lo menos en el WhatsApp, quiénes van a participar y la cantidad, porque le digo que bendito sea Dios, ya tenemos varios y ayer cabalmente me preguntaba Grisel cómo estaba el cupo, si vamos a tener un límite por la capacidad que tenemos aquí en la casa de que puedan participar. Entonces, por favor, sí me gustaría que me mandaran ya los nombres, quiénes van a participar para yo ya saber cómo vamos en número. Se los agradecería mucho. Siguiendo, porque van a ver, por ejemplo, a veces ha leído, digamos, en Apocalipsis, que les digo, ahorita he tenido que estar estudiando más porque hay muchas cosas por lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso es de que uno ha leído la Biblia, tenemos en esto, tal vez algunas de ustedes me van a decir y me van a recordar que participaron en otros seminarios, pero conforme ha pasado también el tiempo de lo que nosotros vemos ahora, tenemos nosotros todavía el panorama todavía más amplio dentro de lo que la comprensión de los sucesos si van en relación a lo que dice Apocalipsis. Hay una parte cuando el sexto ángel toca la trompeta y dice que Juan oye de un ángel que al sonar se oyen 7 truenos y esos 7 truenos emiten 7 sonidos. Sí, sonidos, pero o sea, no sonidos, sino que tanto que Juan decide que cuando los oye va a escribir lo que están emitiendo esos truenos, o sea, están emitiendo pues palabras de que Juan las oye, pero resulta que al seguir uno leyendo, Dios le dice que no lo escriba. Ahí lo van a ver. ¿Por qué estoy poniendo ese ejemplo? Por lo que está preguntando, miren, en misterio. Que hasta en Apocalipsis vamos a tener cosas así que es una mira en donde viene y muchos empiezan a querer investigar y a especular y qué habrá dicho y poner así como su imaginación. Ese es el problema. Y nos metemos nosotros a hablar cosas que no están en la Biblia. Si ahí le dice a Juan que no lo escriba, ¿qué quiere decir? Que no quiere que nosotros lo sepamos. Solo sabemos dentro de lo que, nosotros solo vamos a ver lo que Dios ha permitido dentro de la Biblia. Pero ahí son muchos a veces de que tratan de indagar cosas. O sea, si van a indagar para poder comprender la que sea parte de lo que uno aprende, por eso les digo en relación a la interpretación, que la misma Biblia se interprete por ella misma. Entonces, aquí está siendo bien claro lo que, ya solo con estos primeros versículos, ya cuando estamos hablando de las lenguas, ustedes miren, el versículo 2 dice que las lenguas están dirigidas a Dios. Y entonces, no a los hombres, porque los hombres no van a entender, salvo que haya interpretación. Mientras que lo que Pablo habla de que profeticen, cuando se profetiza, ¿a quién se está dirigiendo? A los hombres. Pero el profetizar, si miramos nosotros aquí, que tiene esta parte donde dice el profetizar, la finalidad de la predicación, porque eso es profetizar, ¿ya?
No es pensar augurios y qué va a pasar aquí al futuro. No, no es un trance que les digan que tuvieron eso, sino profetizar es hablar un mensaje, la predicación. Y entonces aquí en este versículo nos muestra que concreta la finalidad de la misma es triple. O sea, ¿para qué la predicación? Entonces, miremos la primera, dice. Es un término de construcción, es decir, incrementar el conocimiento del Evangelio y la capacidad de vivir la vida cristiana. Mami, ¿qué palabra colocaste ahí? En la pregunta 3 estamos. Tu micrófono. ¿Quién profetiza? A los hombres, ¿verdad? Ajá, no, estamos ya viendo cuál es la finalidad de profetizar. La primera palabra, ¿cuál es? Edificación. Exacto. La primera palabra que encontramos aquí en el versículo 3 es lo que dice. Profetiza, habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación. Entonces, la edificación, como aquí se les colocó, es la construcción, edificar. Cuando ustedes edifican una casa, ¿qué es? Construye. Entonces la edificación es una construcción, es incrementar el conocimiento del Evangelio y la capacidad de vivir la vida cristiana. O sea, para edificar la predicación a los que lo oyen. Recuérdense que es para los hombres. Él cita, ¿cuál es la siguiente palabra que colocaste? Tu micrófono. Buenas tardes, exhortación. Exhortación, muy bien. Exhortación es estímulo. En la comunión cristiana, uno ha de encontrar algo que le anime el corazón. Una palabra de profecía animará a alguien, no la desanimará. O sea, recuérdense que eso es exhortar. Irene, ¿cuál es la tercera? Buenas tardes. Consolación. Exacto. Y tiene la idea no solo de consolar, sino también de fortalecer. Si ustedes miran eso, y esto no lo estamos nosotros sacando de la manga, sino es lo que Pablo, aquí en la escritura, recordando de que es la palabra de Dios, está hablando que el que profetiza, que es para los hombres, lo hace ¿para qué? Para edificar, exhortar y consolar. ¿Eso que les debe recordar? Segunda de Timoteo, primera de Timoteo 3:16. O segunda, váyame. Segunda de Timoteo 3:16, en donde se recuerda, en donde nos dice que toda la escritura es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Si ustedes recuerdan esas 4 palabras, esas mismas 4 palabras las pueden ustedes enmarcar en estas 3 palabras que encontramos en la carta a los Corintios. O sea, vemos que el mensaje que Pablo da por eso a todas las iglesias no cambia. Entonces, la palabra, por eso es lo que está hablando de para profetizar a los hombres, es para eso, para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. 4. El que habla lengua extraña, Grise, ¿a quién edifica? Leamos el versículo 4. Versículo 4. ¿Sí, Mari? Es segunda Timoteo, mira. Sí, les dije segunda. Yo escribo primera y entonces. Gracias, mi amor. Dice el 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, el que habla lengua extraña, ¿a quién edifica? A sí mismo, Y el que profetiza, ¿a quién edifica? a la iglesia. Ok. Fíjense, ya empezamos a ver en esto. ¿Será malo buscar uno la propia edificación?
Si me edifica, no. Si me edifica. No, Yo digo que no, porque no, si me porque si nos edifica. tenemos que edificar. Ok, por eso tienen que ver, pero ahora la siguiente pregunta. ¿Dónde la voy a...? Óiganme, pues, espérenme. ¿Cómo se edifica? O sea, el que habla lengua extraña lo dice. Así mismo edifica, así mismo. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo se edifica a sí mismo? Hablar en lengua extraña. Bueno, si hablamos en lengua, ahí sí. Yo sé con el Sí, entendimiento, porque ¿no? si ni se Sí, entiende ni nada. Ok. Esa es la pregunta que veo, es que uno dice, ok, dices, Pablo está hablando, está diciendo, sí, así mismo se edifica. Porque Es es una pregunta. algo, no, pues no, por eso. Pablo está diciendo, aquí lo están leyendo ustedes, que el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Aquí vienen por eso las cuestiones cuando vamos con las así mismo se edifica. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos edificamos? Porque ya hablamos en el versículo 3 que los que profetizan, que es para los hombres, ¿cuál es la finalidad? La edificación. Por eso. Edificar quiere decir, eso es lo que estamos hablando, es en este sentido, cuando están profetizando a los hombres, o sea, cuando lo que estamos haciendo ahorita aquí, yo les estoy hablando la palabra de Dios para que ustedes se edifiquen. ¿Cómo se están edificando? Pero ¿cómo? Nos estamos edificando aprendiendo de usted. Pero, o sea, yo les estoy dando lo que dice la palabra. Lo que está en la palabra para ustedes tiene que ser para edificación. Conociendo. Ahí está. Creciendo en el conocimiento. Creciendo en el conocimiento. ¿Claro? Tienen que ver cómo se están edificando. No pueden usar la palabra solo por usar si no tenemos la comprensión de lo que estamos haciendo. Pueden escuchar la palabra y si son a oídos sordos y no crecen en el conocimiento, ¿se están edificando? No. Ese es primero lo que tienen que comprender, porque cuántas veces han leído la Biblia y no comprenden. No se entiende, sí. Entonces, si leen la palabra y no comprenden, ¿se edifican? Pero ahí está el punto, por eso hasta en esas cosas cuando se quieren manejar por sentimiento, y era lo que les decía, cuando oyen el canto y les llega a su corazón y todo, se están edificando. No me conteste, sino ustedes mismas se van dando la respuesta. Por eso, ¿por qué la importancia de crecer en el conocimiento y no ser manejadas por sentimientos? Lo hemos hablado. Nosotros no caminamos por sentimientos. La fe no es un sentimiento, ayer lo vimos. ¿Ya? La fe es una convicción, una determinación que nosotros le vamos a creer al Señor y por creerle, entonces podemos nosotros experimentar y tener un sentimiento, pero no es al revés. ¿Ya? Entonces a veces las personas por eso se sienten acá, y no estamos diciendo que sea malo, el punto es, son cosas momentáneas que tocan al corazón, se sienten como que, algunos oigo que dicen, es que me sentí llena, y termina eso, ¿y qué pasó ahí? ¿Llena de qué? Pregunto, o sea, háganse ya ahora ya las preguntas, porque ahorita ustedes ya, les vivo insistiendo, ustedes ya están en la universidad, por la cantidad de lecciones que llevamos de diferentes libros, ¿sí? Que este es el punto. Yo espero, no quiero estar como Pablo en el capítulo 3. No estoy con niños, sino dando alimento sólido, porque ya son capaces de recibirlo. Miren, y no se asusten, porque sí es cierto, o sea, era lo que les decía, el hecho que uno esté maduro en la palabra no quiere decir, entonces ya me lo sé todo. Es seguir en ese proceso de madurez y no retroceder. Por eso es de que no se trata, ya soy maduro, yo ya me sé la Biblia y ya la cierro y ya nada. ¿Qué va a pasar? La olvidar. Alimentan con la palabra, se van a desnutrir. ¿Ya? Entonces, este es el punto para que ustedes empiecen a estar y hay una lógica dentro de la misma palabra para que se respondan, para ya no actuar como que son niños, que porque lo dijo aquí el líder, porque lo dijo aquí mi anciano o quien sea, al mismo pastor, si no es conforme a lo que dice la Biblia.
Pero ¿cuántas veces les he dicho? El pastor es un hombre que Dios ha colocado, pero que hay que examinar con la Biblia. Y jamás, si nosotros vemos que algo no va con la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar por nuestras autoridades, orar por el pastor. Porque no se trata de que no, yo no le hago caso al pastor. Aquí no se trata de hacer un caso, es saber lo que dice, porque tenemos nosotros, si ustedes van, miremos Hebreos, por favor, man, Hebreos 13. Versículo 17. 13, 17. 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que no lo hagan con alegría. ¿Para qué lo hagan? No, dice no. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Okay. Entonces se dan cuenta. No estamos diciendo, miren, no hagan caso al pastor. La misma palabra, por eso, si conociéramos la palabra dice que tenemos nosotros que obedecer al pastor, sujetarnos a ellos. Pero, ¿cómo hay que hacerlo? Conforme a lo que está en la escritura. Pero si no conocemos la escritura, a veces dan entonces todo por sentado, como dirían, todos dicen un amén. Y no conocemos, entonces. Pero tampoco quiere que nos rebelemos contra la autoridad, sino cuál es la acción que debemos de hacer, porque ellos van a dar cuenta del rebaño que tienen que cuidar, a quien le pertenece es al Señor. Bueno, sigamos entonces ya, si vamos a ir viendo entonces esto de la lengua. ¿A quién se edifica? A sí mismo. Todavía sigan pensando en eso, porque eso es lo que les estoy diciendo. ¿Cómo se edifican si hablan una lengua de la cual no entienden? No entienden. Pero es lo mismo que les estoy diciendo cuando una canción llega a tocar sus sentimientos. Pregunto, ¿ustedes han sentido ese sentimiento al oír una música sin necesidad que tenga letra? O sea, o nunca han escuchado cuando decimos música instrumental. Tal vez cuando escuchan música instrumental porque ustedes ya saben cuál es la letra, es otra cosa, pero no han escuchado música instrumental que no saben cuál es la letra, pero que hay una armonía que puede llegar hasta lo... Cuando oyen, no sé si, bueno, les digo, por ejemplo, a título personal, a mí una de las cosas que me llegan, así me llenan en esto, es las gaitas. Cuando yo he oído las gaitas sin que nadie cante, solo que las estén tocando, es algo que siento, ese sentimiento, como dirían, me llega hasta los tuétanos, o sea, y no están cantando. O sea, me estoy explicando en el punto que uno puede decir, ok, o sea, hablando que eso toca mi sentimiento. ¿Ya? Entonces, si viene la lengua, ok, puede decir, así mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿a quién edifica? A la iglesia. Pregunta 5. Para que no se le interprete mal, el apóstol expresa su deseo. ¿Y cuál es? ¿Qué dice Rosario el versículo 5? Dice, yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bueno. Entonces vemos nosotros, se dan cuenta
en este punto. O sea, no se trata de decir, miren, no lo hablen. Todavía viene Pablo y está diciendo que ¿cuál es su deseo, Rosario? Que todos hablaran lenguas. Ok, ese Pero- pone él como su deseo, pero ¿cuál es su mayor deseo? Que profetizaran. ¿Por qué? El mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para recibir edificación. ¿Quién? Sería la iglesia o él Exacto, mismo. es como que- No, pero no dice el mismo, ahí dice la iglesia. ¿Por qué? Porque es que es lo que está hablando. Miren, Pablo está hablando, no estoy diciendo que uno no se puede edificar, pero lo que Pablo está diciendo, si alguien va a hablar, ¿ya? Es para que la iglesia se edifique, ¿ya? Pero vemos nosotros que por eso es lo que estamos diciendo, para que no digan que él está atacando el que no hable en lenguas. Él no está diciendo que no las hable, ¿sí? Ustedes estén pensando en la época de Pablo, porque luego que estemos comprendiendo lo que es en la época de Pablo, ustedes ya lo pueden traer a colación a nuestra época. Ahorita en la época de Pablo, porque recuérdense que Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le está hablando de todos los dones que hay, que la iglesia de Corinto tiene todos los dones, pero no todos tienen los mismos dones. Salud. Entonces, los dones, en el don estaba el don de lenguas. Nosotros le colocamos aquí en la lección para que ustedes sepan en esa época, ¿okay?, cómo miraban las lenguas, ¿ya? Por eso es de que ahora ustedes lo podrían traer pensando en la actualidad, que hay veces, por ejemplo, por eso cuando miran en ciertas personas con ciertos dones, les dan como preeminencia, pero a ojo humano, porque las personas se asombran. Por ejemplo, si alguien, usted sabe, ¿por qué una vez cuando nosotros, muchos años atrás, viene y se anunció que venía alguien que tenía don de sanidades? Entonces viene y se llena, porque la gente quiere su milagro, su sanidad. Pero si se les dice que va a haber una predicación y no les digan quién va a venir, no van ni de miren. O sea, son cosas que no tenemos que estar nosotros vista ciega, porque conocemos la naturaleza y debemos empezar primero por nosotros. ¿Ya? Por eso es que a veces, y lo hemos pasado, cuando uno dice, claro, a veces dan y les digo, y sigo insistiendo, a veces dice, ¿y quién va a predicar? Aunque sabemos nosotros por eso, dentro de nuestra misma iglesia, porque tenemos a veces personas que lo que están viendo es a la persona. Cada quien sabrá ciertas justificaciones, pero lo que les digo que esto nos sirve para el examen de verdad a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros de verdad queremos buscar de la palabra de Dios? O debemos más bien buscar de la palabra de Dios, crecer en ese conocimiento. Claro, el punto es de que nosotros también tenemos que saber a quién estamos oyendo. Por eso es que cuando Pablo exhorta a Timoteo, cuando les dice, tendrán comezón de oír, pero no la sana doctrina. Si no quieren oír lo que a ellos les interesa, como a ellos les gusta, y por eso nosotros tenemos que tener ese examen para nosotros valorar qué es lo que nosotros verdaderamente estamos oyendo. Estamos buscando la palabra íntegra, como tal, no manipulada, no con una interpretación fuera de lo que no dice verdaderamente. Por eso es que vamos por este versículo 5 y no pierdan ustedes de lo que venimos leyendo desde el versículo 1. Entonces Pablo les está diciendo, no es que no, él quisiera, ok, que hablaran todos, pero todavía hace, y lo recalca bien la comparación, que él preferiría que su mayor deseo fuera que ellos mejor profetizaran, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la cuando profetizan, edifican a la iglesia. Por eso es que dice, a no ser que los que hablen lengua, interpreten. ¿Para qué? Para que entonces escuchen
la iglesia qué significa lo que están diciendo. ¿Hay una lógica, sí o no? ¿Ya? Pero si tienen la idea ustedes, por eso les digo, eso es lo que uno va a decir. Aquella idea de que el que está hablando en lengua, está lleno del Espíritu, ahí es donde empezamos a tener desviada la doctrina. Que la gente se admiran a aquellos de que cómo hablan en lenguas, porque piensan que al hablar en lenguas están siendo bautizadas en el Espíritu. Entonces ahí es donde se pierde lo que verdaderamente está diciendo aquí la Biblia. ¿Dónde dice aquí en la Biblia que el hablar en lenguas es el bautizo del Espíritu Santo? Que diga la Biblia. Como tal no lo dice. Que ocurrió en el día de Pentecostés. Eso es otra cosa. Pero no dice que es el bautismo. Cuando Pedro da su discurso después de esto, sí, mami. Pero hay gente, pongamos, que habla en lenguas y ella misma las interpreta. Pero lo que interpreta, ¿cómo sabe uno si es cierto? Porque yo recuerdo una vez allá en la Roosevelt que el pastor cayó a una persona porque lo que estaba profetizando le dijo, pues dio a entender que no nada que ver. Pero ¿cómo alguien tendría que tener discernimiento para eso? Ahí está el punto, ¿no? Es que no es que alguien tenga que tener discernimiento. Ahí es lo que vemos nosotros, o sea, si se dan cuenta por eso. Aquí no es para que ustedes piensen, ese es el que tiene que tener el don de discernimiento. Dice la Biblia, ustedes se encuentran que el discernimiento es de los dones del Espíritu, como lo reparte. No. El discernimiento, todas tenemos que tener discernimiento. Pero el discernimiento, ¿cómo lo vamos a tener? Y Lo que estamos estudiando, podríamos ver que... O sea, ¿cómo lo vamos a tener? Con conocimiento de la palabra. Por ese es el punto. Cuando uno no dice la palabra, que examínenlo todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo van a examinar? Ustedes lo van a examinar con la palabra, no por lo que ustedes sientan. A mí me parece que esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Es que no me da paz. No importa, no se trata si le da o no paz, es que dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, si la persona viene y habla algo que no va con la Biblia, no puede ser de... Vaya, ustedes entonces ya discernieron que no es. En este caso, el ejemplo que tú pusiste es cuando el pastor pasó en eso, ok, él como tal, siendo el pastor y se da cuenta, lo hizo y porque sí se da cuenta público. Pero igual, ok, ¿qué pasa? Yo les voy a contar una anécdota que me pasó años atrás en un evento que yo participé. Sí, Elcita. La iglesia misma de nosotros, cuando tú quieres estar en algún ministerio, la solicitud dice, fue bautizado en agua, es bautizado en el Espíritu Santo, habla usted lenguas. Entonces, Vaya, bueno, sí, yo lo sé porque yo también llené esa hoja y yo hice una hoja y escribí y nunca me mandaron a llamar para decirme que lo que... O sea, les digo, a veces yo como algunas me dicen, yo no estoy provocando que buscarlo, créanme. A veces algunos cuando les digo, miren, yo doy contestación, yo no sé por qué piensan, ya se va a meter. Es contestar con la Biblia. Sí, Grisel. Yo acabo de llenar esa hojita, pero le quitaron eso, doctora. Ya no tiene eso. Okay. Ya no lo tienen. Entonces nosotros éramos de la antigua. Pero para servidores damos la misma y ahí está. Sí, en servidores nosotros damos. En servidores damos la misma y ahí está. No, por eso me acordé. Sí, no, sí, para ver si da en lenguas o no y para hablar con ellas. Pero ahí está. No, fíjate que entonces eso es algo... Ahorita que lo estamos estudiando, pero cuando uno no ha estudiado nada de esto o ha leído y no has entendido, entonces es confuso, ¿verdad? Porque incluso hay una administración que te habla y te dice, ¿quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quieren hablar en lengua? Repita.
y repita, y tenés que repetir. Sí. Y si uno no... Por eso, pero ahí está la autoridad, o sea, el poder que te da el Espíritu Santo en donde tú puedes. Yo me recuerdo, por eso le quería comentar, hace ahorita que ya dijo el cita eso, 2 situaciones, o sea, y muchos años atrás, yo estaba en un evento que acompañé con Karen cantaba y yo tocando el teclado, cuando en eso así como pasa, ¿verdad? Que en algunos empiezan que ministrar, cuando terminan y que van a orar, entonces. Y resulta que empezó un muchacho a vociferar así, lengua así como que era loco, decía. Y yo miraba que la servidora no hacía nada, solo dejaba entonces. Miren, fue una cosa, ahí sí que, porque decía, ¿qué hago? Porque así como cuando quieren la administración, va, que se les esté dando ahí el fondo de música, que dentro de parte como para decirlo, que si ustedes miran en la Biblia, ok, yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero, o sea, no es una cosa que se requiera, ¿ya? La iglesia primitiva, si ustedes leen toda la historia de la iglesia, no era tanto que era la importancia de que hubiera música, ¿ya? Yo sé que algunos le dicen, es que la música es importante porque lo prepara. La iglesia primitiva no tenía música. Y tenían una fe que daba la vida. No estoy diciendo que sea mala la música, o sea, bueno, porque el mismo tenemos a David, pero hasta en eso han equivocado. David dentro de la música, cuando él instituyó, la música era continua y eran 3 grupos y era constante. No lo hacemos. O sea, yo no estoy diciendo en esto. La cosa es que el punto es que era tanto que uno tiene que tener seguimiento, y era lo que mi mamá está tratando, como no saber. Era el punto de que solo estaba hablando, y la gente así como se pone como loca, que tuve que dejar de tocar y me fui a acercar al muchacho. Y le dije que se callara o que dijera lo que estaba diciendo. Y se puso así. Entonces viene lo agarré porque dije, no vaya a ser qué, y me lo llevé afuera. Porque no era tan grande, éramos casi de la misma altura y no era, porque si no, si se hubiera caído, pues que se caiga. Y mira, la cosa es de que lo saqué, fuimos, se quedaron sin música. Pero fui en esto, y les digo, son cosas que tal vez uno mira y bueno, ya estaba así que se puso como que estaba que no atinaba a lo que estaba. Entonces le digo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué crees? No me pudo contestar, se sintió avergonzado, no podía en esto. Entonces son cosas que hasta, por ejemplo, lo que usted dice, si ustedes vienen, están dentro de la iglesia, están oyendo a alguien, o sea, esperen. Claro, uno espera, porque es en un grupo grande, una interpretación, que es lo que dice la Biblia. Vamos a llegar a ese punto, porque después va a venir la pregunta, ¿esto para qué nos sirve actualmente? No hemos llegado a esos versículos, pero ese es el punto. Porque entonces viene y dice, bueno, cuando en eso por ahí está la interpretación. El que está a la par del que está oyendo, al que está interpretando, todos tienen que examinar. Pero el que está a la par, si tuvieran esa misma madurez y oye que lo que está diciendo como interpretación no va de acuerdo a la Biblia, tendría que callarlo. ¿Ya? Así. ¿Por qué? Porque si no va de acuerdo con la Biblia, pero ahí está, ahí es lo que volvemos a caer, el conocimiento de la palabra, ¿verdad? A veces no se hace porque por pena y qué van a hacer, pero sí, a veces más que pena, a veces por falta de conocimiento. Sí, Epsita. En una ocasión estábamos sirviendo y se supone que cuando nosotros estamos sirviendo, no participamos. Entonces una servidora empezó a hablar lenguas y no se callaba. Y entonces viene y dice un hermano, miren, vaya y dígale que se calle, pues hay que callarla. Entonces la hermana fue y le sobó la espalda. Y lo que la hermana contestó, te metiste con el Espíritu Santo y ya vas a ver lo que te va a pasar. Santo Dios. Okay. Cosas que uno ha vivido. Sí. Cosas que uno ha vivido. Y es lo mismo cuando agarran, por eso cuando dicen, te metes con la niña de los ojos de Dios y agarran Isaías 50 y ¿qué? Les voy a decir cuál, porque me recuerdo de una señora agarrando Isaías 53, el versículo 17, en donde dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Y muchos así agarran ese versículo donde dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Y entonces vienen y dan palabras o hacen, no sabes, algo así, como lo que están diciendo, ¿va? No sabes con quién te metiste, es con el Espíritu, o sea, pero no ese es el contexto de lo que Dios le está hablando. ¿Cómo es? Por eso, ¿cómo se levanta esa situación? Es como lo que pasó con Noé y sus hijos. Por justo Noé en esto. ¿Qué fue lo que pasó con todo el mundo? Todo el mundo fue condenado. No porque Noé los estaba condenando, sino la misma acción de él. Al ver dentro de los demás, vemos nosotros que eso es lo que provoca. Tenemos nosotros que tener ese cuidado, pero tenemos que tener con conocimiento y hablar con lo que dice la Biblia. ¿Ok? Bueno, entonces, miremos esto. Pregunta 6. El apóstol explica esta superioridad de la profecía sobre las lenguas, poniéndose a sí mismo como ejemplo. Versículo 6, por favor, Samuelito. ¿Qué versículo, doctor? 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Bueno, entonces aquí el apóstol se pone como ejemplo. Y él les dice que si les habla en lengua, ¿podían entenderle? No. Por eso él les dice, si yo les hablo en lenguas, ¿de qué os aprovecha? ¿Van a poder entenderles? No. Por lo tanto, no podían ser edificados. Por lo que Pablo describe en ese mismo versículo diferentes formas en que se puede comunicar que podrían ser edificantes para otros. ¿Cuáles son? Samuelito, ¿cuál fue la primera palabra que encontraste ahí? La primera que encontré fue revelación. Muy bien. Revelación. Pablo puede estar hablando de su propia conciencia, de que él estaba siendo inspirado de forma única como apóstol. Recuérdense de que los apóstoles y todo lo que nosotros tenemos, ellos estaban hablando lo que Dios les ha revelado. Por eso es que hemos hablado de que lo que dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, por eso es que cuando se acuerdan, cuando viene y leímos en el capítulo 7 en relación al matrimonio, cuando Pablo está dando su consejo y cuando él dice, no lo dice Dios, no lo dice el Señor, sino yo, pero él mismo dice, pero a la larga, aunque él lo está diciendo, es algo que Dios se lo ha revelado como consejo, o sea, porque eso es lo que tenemos en la escritura, no podemos sacar nada de ella. Comprender en esto que todo lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. Entonces, cuando viene y él está diciendo, sí, como un consejo que, así como leemos nosotros el libro de Proverbios. El libro de Proverbios no es una promesa, es un consejo que se les está dando, porque el que no oye consejos no llega viejo. Por eso no lo dice Proverbios, ¿ya? Pero son cosas, porque oír. Entonces Pablo viene y dice que esa revelación, él no está hablando por sí mismo, sino de lo que Dios. La segunda palabra, él cita ciencia. Pablo puede estar hablando ahora de su propio conocimiento o por medio de conocimiento sobrenatural dado por el Espíritu Santo. Es lo que hemos hablado. En ese mismo conocimiento, de su propio conocimiento, ¿cómo lo ha adquirido? O sea, el conocimiento que nosotros necesitamos de la palabra no es solo darle al Señor, Señor, yo quiero crecer en el conocimiento y no ir a abrir la Biblia. Así quisieran muchas, o como algunos decíamos por ósmosis, ¿verdad? Dormirse, colocarse la Biblia abierta aquí en la cabeza y que en la noche esté fluyendo las palabras. Eso sería la forma más, pero no se trata de eso, ¿ya? La tercera palabra, Rosario.
Profecía. Profecía. Pablo sabía que podía hablar por inspiración del Espíritu Santo, con un sentido de que sus pensamientos y palabras estaban siendo guiados y bendecidos por el Espíritu Santo. Miren, comprendamos esto de una profecía, por eso es lo que estamos diciendo, y es lo que hacemos aquí. Cuando ustedes vienen pregunta y ustedes mismas se han contestado en donde van a la palabra, eso es profecía. Palabra de que al ser, a veces algunos, yo he oído testimonio de ustedes, que a veces dicen, miren, a veces cuando he hablado con alguien y le estoy aconsejando, me vienen las palabras de lo que dice la Biblia en ese momento. Eso es una profecía inspirada por el Espíritu y el mismo Señor se los dijo a los apóstoles. Los van a tomar presos y no se preocupen de qué hablan, porque el Espíritu les va a decir qué hablan. Pero no es una cosa mágica, sino es a través del conocimiento que adquirimos que entonces exteriorizamos gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Porque este es en nosotros la plena seguridad de que lo que estamos adquiriendo por conocimiento no es por nosotros mismos, es gracias a la ayuda de Dios. Por eso cuando ustedes sus oraciones, ¿cuántas veces hoy no tenemos ayuda? Y ya saben ustedes en eso, y cuando ellas piden eso, todo el mundo dice, y eso es general, que todo el mundo pedimos y le agradecemos a Dios, porque el crecer en el conocimiento, cuando le pedimos a Dios es porque nosotros, por nosotros mismos, no lo pudiéramos adquirir. Las personas pueden, si no tienen al Espíritu Santo, pueden saber la Biblia. ¿Y de qué les va a servir ese conocimiento? Es como caer una palabra muerta. O sea, es conocer, ¿para qué? Es como que dijéramos, o sea, ¿para qué alguien estudia medicina y no la va a practicar? Tendrá el conocimiento y a la larga pasa, al no practicarla, se va perdiendo. Es cierto que cuando dicen con las bicicletas, ¿verdad? Es como manejar bicicleta, lo que bien se aprende nunca se olvida, pero no es solo así en todas estas cosas. Entonces, esto que nosotros hacemos al estudiar, vemos nosotros que es para, con conocimiento, nosotros poder profetizar a otros en la predicación, hablarle. De esa manera llevamos la gran comisión, hablarles a los demás con conocimiento de la palabra, y quien nos ayuda para esto es el Espíritu Santo. Por lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo a profetizar? Testificar de Cristo. Por eso es lo que les dice Hechos 1:8. Esa era la promesa que Cristo les dijo y que se iban a cumplir cuando viniera el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Les volvimos a decir que eso mismo es lo que está en 1 Pedro 2:9, que nosotros somos ese pueblo escogido, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso, entonces, ese es el poder que a veces uno dice, es que me da pena. Pero si están con la comisión, nosotros sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Y recuérdense Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si nosotros vamos caminando en eso del Señor, ustedes no están creciendo el conocimiento que, como alguien decía, solo para engordarse. O como diría más, para edificarse entonces a sí mismo. ¿Para qué crecemos en conocimiento? Para edificar a los demás. Por ende, si estamos edificando a los demás es porque nosotros lo creemos, pero hablar lo que no creemos, esa cosa sí es difícil y puede pasar. Y Miriam, la cuarta palabra. La cuarta palabra es doctrina, doctora. Muy bien. Pablo también pudo beneficiar a otros por medio de hablarles de las escrituras mismas, enseñándoles cómo fue su patrón en las iglesias que fundó. Sí, ¿quién levantó la mano? Samuelito. Doctora, una pregunta. Yo ya respondió la tercera palabra. Sí, mi amor. Ajá. Sí. Profecía. Sí. Vale. Ok. Entonces vemos por eso que Pablo en este versículo 6 se los está diciendo de que van a aprovechar si él no les habla con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. Con cualquiera de estas cosas, si él les habla de esa manera, van a aprovechar los demás.
que le oyen? Y la respuesta es sí. Pregunta número 7. Leamos ahí del versículo 7 al 9. Muy bien, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que tocan con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarías al aire. Entonces, Pablo demuestra con ejemplo la importancia de hablar para beneficio de todos y lo ilustra con el uso de instrumentos musicales. ¿Qué cosas inanimadas producen sonidos que él dijo en el versículo 7, Aida? Dice como la flauta o la cítara. Ok. Él pone estos dos instrumentos y dice que si estos no dan distinción de voces, ¿se sabrá lo que tocan? No. Ok. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ninguno. Exacto. Así también, si por la lengua no dan palabra bien comprensible, ¿les entenderán? No. ¿A dónde estarán hablando? Al aire. Es simplemente poner sonidos en el aire, no en las mentes y corazones de otros. Por lo que Pablo estaba apelando al sentido común. Pero por eso era lo que les digo ahora. Esto Pablo les está hablando en relación y en esta época. Pero ¿qué pasa si ahora lo retomamos para nosotros? Muchas personas ya no es el pensamiento con todo lo que se mezcló a pensar que fuera al aire, sino ahí está el punto. En la enseñanza de dar de que aquel que habla en lenguas está siendo bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, aunque no entiendan, admiran y se sienten bien porque creen, hasta pueden ser sinceramente, que eso es lo que están recibiendo. Pero volvemos otra vez a la misma pregunta. ¿Dónde lo dice la Escritura? Pablo en algún momento está hablando que el que habla en lenguas está siendo bautizado en el Espíritu Santo. Por eso, si encuentran dentro, les digo, en esto, como les digo, el argumento que se basa es Hechos 2. Pero toda la Biblia, ¿en qué momento? Y por eso estamos hablando del don de lenguas, que no lo tienen todos. Pablo no está diciendo que no lo hablen, pero les está diciendo en qué va a edificar, salvo se interpreta. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Bueno. Porque lo que está hablando, si no identifican, por eso así cuando pone el ejemplo de las trompetas, ¿por qué pone Pablo eso? Porque hasta en esa misma época, y saliendo al pueblo, todo esto, lo que eran las guerras, se conocían. Y viene, si ustedes van al Antiguo Testamento, el sonido de las trompetas, dependiendo del sonido, sabían qué era lo que estaba anunciando, para prepararse una batalla, para que sea un llamado que estaban todos siendo llamados y para una reunión. O sea, dependiendo del sonido, ellos podían saber qué significaba el sonido. Entonces, ver eso, por eso está haciendo la comparación, y poder uno identificar qué es y ser la comprensión. Pero hablar en lenguas, solo por hablar. Pregunta 8. Leamos el versículo 10. Él cita, y ¿quién levantó la mano? Grise. Doctora, solo una consultita. Ay, perdón, no, por bajarla la volví a pachar. Al leer este capítulo, entonces la gente tampoco podría decir, pero es que como aquí dice de que hay que hablar lenguas y que procuremos más, porque en el 1 dice, pero sobre todo profeticéis, tenemos que profetizar o tenemos que hablar. ¿Se podrían ellos agarrar O de sea, esa parte? ¿de qué me estás hablando? ¿En relación a en una iglesia que se paren a profetizar? O sea, casi como, no me recuerdo quién una vez dijo que en una iglesia que iba, la mayoría hablaba lenguas y profetizaban. No me recuerdo quién en uno de los estudios dijo eso. ¿Va? Entonces, si uno les preguntara, vinieran ellos y dijeran, es que aquí en el capítulo dice de que tenemos que hablar lenguas y que más todavía que profeticemos, ¿verdad?
O sea, porque aquí lo dice de que hablen lenguas y más procuren profetizar. ¿Se podrían respaldar en esta parte? Ahora, ahí viene la pregunta, si es porque en este punto Pablo está hablando y está hablando cuando están congregados en la iglesia, ¿sí? O sea, no pierdan el contexto que en esto viene hablando dentro de ellos. Entonces, el profetizar como tal, vemos nosotros, si lo quiero ver aquí en esto, es parte de los dones, ¿sí o no? Pregunto, ¿se recuerdan cuando vimos lo de los dones? Y es parte de los dones. Encuéntrenlo en el capítulo 12. Y es parte de los dones hablar en lenguas y profetizar. El hablar en lenguas. Ok, sí. El profetizar, encuéntrenlo. El 12:10, doctora. ¿Qué dice el 12:10? Dice a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Ok. Por eso les digo, o sea, se dan cuenta que me pueden contestar que sí, pero lo que quiero es que tratemos de manejar la Biblia para enseñar. No es porque algo sale uno como lógico. Sí, miren, ¿qué pasó ahí? Doctora, fíjese que a raíz de la duda de Grisel, en sí, ¿a qué se refiere entonces cuando dicen profetizar, doctora? Porque, bueno, en iglesia se hablan y, o sea, hablan en lenguas y luego dicen, así dice el Señor, pero lo que yo he escuchado es, por ejemplo, no temas porque yo te ayudaré y eso está en la Biblia. Entonces, ¿cuál sería, profetizar o sea, un mensaje que no esté en la Biblia? ¿O es profetizar un mensaje que ya está escrito? O sea, ¿qué significa ahora? Empecemos por eso, porque en eso tendrían que ver ustedes, por eso una vez platicamos en relación al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban los profetas. Okay. ¿Quiénes eran los profetas? Los que hablaban de parte de Dios. Ok. Hablar de parte de Dios, ¿qué estaban haciendo? Profetizando. Y no estaban profetizando necesariamente, o sea, augurios, ¿sí? Sino que lo que Dios les decía, o sea, hablando de parte de Dios, donde los están redarguyendo, corrigiendo, exhortando, ¿ok? En el Antiguo Testamento. O sea, profetizar es hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene y se levantaba alguien que profetizara. Por eso es que ustedes tienen que pensar en ese momento. Porque es lo mismo que ahorita, entonces, ahora te vas a hacer tú una pregunta, lo que estás diciendo. Para hoy en día, ¿sí? Si alguien se levanta para profetizar, por ejemplo, que es lo que vamos a ir, el Señor dice que se arrepientan porque el tiempo de su venida está cerca. Eso está en la Biblia. Vaya, Él está hablando la palabra, ¿sí? Él está hablando la palabra, no está en contra de eso. Puede estar inspirado como una exhortación, ¿ok? Todo se examina y ahí está, tranquilo. O sea, ¿qué pasa ahí? Eso, el punto es que eso no lo vuelve profeta. ¿Ya? Entonces ahí viene entonces la pregunta que uno diría. Necesitamos, por ejemplo, ese punto en donde alguien se levante para hacer algo que dice la Biblia. A veces cuando los que ya van creciendo en conocimiento y que pueden examinar conforme a la Biblia dirán, pero si eso está en lo que dice la Biblia. El punto está para aquellos que no conocen la Biblia. Porque para ustedes ahora, para ese nivel que están, oyen muchas cosas y dicen, pero si eso está escrito, sí. Ustedes, ¿cuántos habrán neófitos ahí? Por eso les estoy diciendo, estamos hablando porque Pablo les está hablando ahí en relación al capítulo 14, la iglesia congregada, a la iglesia de Corinto. No dentro de la unidad de lo que estamos haciendo aquí, creciendo dentro del conocimiento. ¿Sí? Entonces, pero ese es el punto.
Todavía no, ahí van a ver cuando eso es el punto, cuando entra algún nuevo, es que eso, y es lo que dice ese mismo capítulo 14. Vamos a llegar a ese versículo, en cada una de estas. Verlo, porque nosotros lo miramos a veces en el punto de nosotros, decimos, pero están repitiendo lo que dice la Biblia. Perfecto, menos mal están diciendo lo que dice la Biblia. Pero ¿qué hay si viene y dice el Señor que se preparen porque Él viene tal fecha? Y están escuchando. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Esperemos la fecha y si es. Es más, no tengo que esperar la fecha. ¿Por qué voy a esperar la fecha? Si la misma Biblia dice que nadie desde ese momento, aquí no es esperar fecha. Entonces no sabemos bien la Biblia. ¿Ya? Pero si se quedan todos callados y nadie dice nada de lo que está diciendo que no está en la Biblia, ¿qué pasaría con todos aquellos que están oyendo que no conocen la Biblia, que todavía están por empezar a leerla? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Entendieron el mensaje? Sí. ¿Será cierto ese mensaje? No. Entonces, con los que saben lo que dice la Biblia, ¿qué deberían de haber hecho? Decirle que se calle. Por lo menos, vaya, si nosotros por lo menos diríamos, si estamos congregados y los que están arriba, líderes y todos esos, deberían de haber callado. Pero si no llegan ni a decir nada, los que están abajo y que conocen tendrían que haber dicho también algo. Que algunos pueden, por eso les digo, a veces pueden tener, ay no, pero es que ¿quién soy yo para? Y por eso les digo que a veces pueden estar empezando a conocer la Biblia, porque yo me recuerdo esa vez cuando fue la transición del año 2000. Sí, Miriam. Fíjese, doctora, que a mí me pasó algo, así, ¿verdad? Me cayó, una persona que, o sea, que dijeron viene el profeta, ¿verdad? Y nosotros nos invitaron a la iglesia y fuimos. Y a la hora de la oración, Grisel se ríe porque a ella le conté. Entonces me levanta la mano así de repente, ¿verdad? Las manos y papá 3 veces en las manos, va. Y me dice el Señor que vas a recibir lo que has pedido, lo material. Y yo me quedé pensando, ¿qué le he pedido? Y por más que bajaba, doctora, yo no me acordé, o sea, de qué, ¿verdad? Y pues hasta la fecha, no se lo ha dado. Y no, ¿verdad? Y te digo, esto es algo tan fácil de manejar. Sinceramente, mírenlo, por eso dice, hasta en eso tener un poco de cultura y una lógica. Díganme ustedes, por ejemplo, en este caso, tú estás haciendo eso, pero ¿cuántos de todos nosotros, si yo les digo aquí entre todos ustedes, cuántos no hemos pedido cosas a Dios? Porque uno va a decir, ¿qué cosas hemos pedido? Sí. O sea, si alguien dice, entonces bien es fácil que el profeta solo me diga lo que has pedido. Todavía te hubiera dicho, y dice el Señor que lo que pediste es tal cosa y tal esto, así, bueno, ahí esperen a ver si sí. Todavía Dios se va a cumplir y si no, era falso. Quiere darse. ¿Ya? Es como lo que hablábamos así en los programas de televisión. Alguien me está viendo y tiene ahorita un dolor. Y ahora cómo se manejan los dolores de estómago, ¿va? Con todas esas gastritis y colon irritable. Más de alguien va a tener gastritis y colon irritable. Y no necesito ser profeta. Pero la gente va. Esa es para mí. Yo la voy a tomar porque a mí. Y dice el Señor que va a ser sanar. ¿Y cuántos no se van a encontrar que están con un dolor así? Y claro, pueden, yo no estoy diciendo no sanar, es que ver nosotros que nosotros no estamos para caminar por esas señales. El caminar por fe, ¿qué significa caminar por fe, no por vista? Por fe creyéndole a Dios, pero ¿qué es lo que le estamos creyendo a Dios? Le estamos creyendo a Dios de lo que nosotros necesitamos de Él. Eso no es caminar por fe. Porque dice la Biblia que es para agradarle a Él. Él le agrada que nosotros estemos solo pide, deseando todo lo que queremos. Y nosotros somos creados para la adoración de Él, para la gloria de Él. Entonces, hemos cambiado. Claro que Dios sabe de lo que necesitamos. Entonces, si nosotros viviéramos creyéndole a Él, miren, la comprensión de Mateo 6:33 es tan clara
pero estamos viviendo una época que aunque es tan clara, no le creemos. Como hablábamos con el grupo el domingo, ahorita el domingo que les decía, estábamos leyendo en relación a la fe, el ejemplo clásico, yo creo que una vez también el pastor lo utilizó, de un trapecista que pasaba la cuerda en la bicicleta, iba y venía y buen equilibrio, y que la gente aplaudía, y cuando él les dice, ¿ustedes creen que si yo pongo a alguien aquí, pasaría con ellos? Y todos dijeron que sí. Entonces le dice el trapecista, un voluntario. Y todos los que levantaron la mano, ni uno, pero dijeron que sí le creían. Parece ridículo y tonto, pero así actuamos con Dios. Le decimos que sí le creemos, pero cuando a veces tenemos, no les digo que en todo, es una forma para que nosotros analicemos en qué estamos viviendo en la fe que decimos. No en la fe para recibir lo que nosotros queremos, en la fe para agradarle a Él creyéndole lo que dice su palabra, que Él puede sanar, sí. Y si no sana, ayer hablábamos y estábamos en el tema, ser agradecidos. Hay que darle gracias en todo, en las mismas enfermedades, en los mismos problemas, sabiendo que si vivimos para Él, nosotros con la misma palabra podemos analizar prueba o disciplina. Porque los que somos hijos de Dios en eso, las tribulaciones que pasamos tenemos que verlas, prueba o disciplina. ¿Qué otra cosa podemos pensar en las tribulaciones? ¿Creen ustedes que hay, dentro de la Biblia hay una tercera? O es prueba o es disciplina. Y si vamos caminando, por eso tenemos que saber si estamos siendo disciplinados, apartarnos de lo que nosotros, porque para eso es la disciplina, dice Hebreos 12:10, para que participemos de su santidad, o sea, para que nos apartemos de lo que a Dios no le agrada. Ahora sí, Grisa. Doctora, es que escuchando, como decía de las profecías, ¿verdad? Los profetas también decían cosas que después se cumplían, pero así como hoy en día que a veces las personas vienen y dicen, tuve un sueño, una revelación o algo así, ¿verdad? Y como ayer platicábamos, ¿verdad? De Tesalonicenses, ahí dice que no menospreciemos las profecías, pero que las examinemos, ¿verdad? Entonces, sí puede pasar ¿Sí? que todavía alguien de profecía. Es que, ¿dónde dice la Biblia que nosotros limitemos eso? No podemos. Pero por eso lo dice, tú tienes ahí la respuesta. Examínala. ¿Cómo la van a examinar? Examínala para ver si es de Dios, se tiene que cumplir. Pero viene, por eso examinen cómo son las profecías. Era como alguna vez, ¿se recuerdan? Por eso no se les olvida la misma historia que tuvimos. Hace el año, no me recuerdo, pero fue en el 90, algo, cuando hubo una reunión de profetas y apóstoles en el Hotel Futura, que se dio ahí. Yo no sé si ustedes recibieron ese video, en donde después, o sea, se dio una profecía de lo que iba a pasar en Guatemala. Lástima que no tengo bien, voy a buscarla bien, o si ustedes se recuerdan. La situación que es lo que se profetizó y lo profetizaron con fecha, pero no prestan atención. Ahorita yo no me recuerdo bien el año, pero luego no se dio la fecha que dijeron. Eso se dio, entre comillas, y no bien completa, años después. Y cuando se da, porque fue cuando se fue la toma de un gobierno. Entonces, los que estuvieron posiblemente ahí, porque lo hicieron viral, a mí me llegó por WhatsApp en eso, ¿sí? Entonces, que se estaba dando el cumplimiento y que Dios, y que Guatemala para Cristo y que no sé qué montón. Y entonces a mí me llamó la atención y fui a ver el video. Y cuando leí el video y lo que estaba, dizque profetizando el profeta, no se cumplió. No se dio ni en la fecha y lo que se estaba dando era como a media tinta. A mí por sí ya no me gusta porque a veces cómo salen de esos que dicen que profecías de Nostradamus, que no sé qué, que ya se han cumplido, que no sé, y la gente es a veces, y por eso tengan mucho cuidado. ¿Por qué van ustedes a abrir eso? Yo
solo porque por estar viendo qué pasa con Dios es la respuesta y ver en eso, que quiero ver en eso, porque todavía me cuesta, miro que a veces salen hasta fotografías de personas que yo conozco, y bien dice, pon el dedo ahí y te vas a ver qué es lo que guarda atrás de ese ojo, atrás de esa serpiente, o cómo. Les digo, espero, le pido a Dios, digo, de los que estamos verdaderamente el Señor, que no estén, eso es una tentación, porque es una tentación, en donde viene y dice, y ya se cumplieron tales profecías, entonces vienen y tengan mucho cuidado, que si investigan esas como tal, si lo van a investigar porque quieren ver si verdades de Dios o son falsas, vayan a hacerlo con la Biblia. Y si se dan cuenta que no es con la Biblia, entonces tengan el valor. No estoy diciendo que lo viralicen, pero que ustedes, hasta con las mismas personas, que esas son de las mismas pláticas que deberíamos de tener cuando nos reunimos, y no estar chismeando, sino ver dentro de lo que dice dentro de la Biblia y decir, miren, este hombre dijo que esto, pero lo fui a ver con la Biblia y no. Es poner en alerta a los demás, máximo si ustedes tienen personas que están empezando el Evangelio. ¿Cuántos años tenemos de estar estudiando? Y todavía seguimos aprendiendo. No terminaremos. Entonces se pueden imaginar aquellos que están empezando o no quieren empezar. Por lo menos nosotros exhortar, redarguirnos, porque si no, es lo que dice Mateo 24, aún los escogidos van a ser engañados. Porque determinan no querer conocer, y esa debe ser nuestra oración. Así dice Pablo, que oraba por la iglesia para que creciera todavía más en conocimiento, no que quieran, ya lo saben todo, nunca lo llegaremos a saber todo. Necesitamos nosotros en eso. ¿Sí? Entonces hay que examinar, y si se cumplió hasta en eso. Hay una parte, déjenme ver, creo que es Deuteronomio. Pero permítanme que no se me pierda esto. Deuteronomio 13, por favor, vamos todas ahí. Que es parte que, por eso les digo, nosotros tenemos el Antiguo Testamento para que, ¿por qué fue escrito? Para amonestarnos a nosotros y que aprendamos. Arriba del capítulo 13, los últimos versículos del capítulo 12, dice advertencia contra la idolatría. En el versículo 1 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué está diciendo ahí? Que puede haber un cumplimiento de alguna profecía, pero nosotros tenemos que tener el discernimiento que sea de Dios. Por eso esas cosas que cuando uno dice, no hay que creer ni dejar de creer, está mal. Por eso era lo que yo les comentaba, que cuando fue el año 2000, el temor que las máquinas, que las computadoras y que iban a hacer. Y yo oí de cristianos que así decían. ¿Y qué tal si eso sucede? Aquí no es qué tal si sucede o no. Y estaban basándose en qué? En el calendario. Maya. ¿Qué calendario? No sé si se acuerdan. Calendario maya. Calendario Exactamente. ¿A quién estaban poniendo oídos? Es lo mismo que les digo cuando viene y alguien que salió del satanismo les empieza a hablar de lo que vivía en el satanismo, que estaban tales nombres de tales demonios y todo, y le creen. Los que están en el satanismo, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Y le creen. ¿Cómo no vas a saber si él estuvo metido ahí? Sí, estuvo metido en la mentira. ¿Existen los demonios? La Biblia nos enseña, sí existen. ¿Tienen más poder que Dios? Definitivamente que no, pero pareciera que se les teme más a ellos que a Dios. Esas son de las cosas que por eso nosotros tenemos que, aun cuando se cumplieran, nosotros tenemos que ver y tener seguimiento.
Porque si el cumplimiento nos va a hacer desviarnos de lo que dice la palabra, ¿por qué es lo que está diciendo aquí? Que eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Eso llega un momento. Vayan ustedes a Jeremías, por favor. Marisol. Okay. Capítulo 44. Verso. Okay. Verso del 16 al 18. Para el contexto que tengan, porque si no lo van a oír, quiero que tengan el contexto. Dice Jeremías profetiza a los judíos en Egipto. Por eso es que al conocer todo el dentro del libro, ¿por qué? ¿De qué está hablando ahí? Acuérdense que Jeremías fue el profeta que les dijo que Dios había mandado que por haber ellos desobedecido a Dios, no fue de buenas a primeras, sino todo eso que se fue acumulando, se tenían que ir deportados a Babilonia, pero no obedecieron todos. Ustedes ya han estudiado en Daniel y sabemos que fueron 3 deportaciones, pero ni aún así se fueron todos. Y los que quedaron en Jerusalén por la misma desobediencia y sabían de lo que podía venirles, huyeron a Egipto. Estos son a los que Jeremías les está profetizando, ¿ok? A los judíos que habían huido a Egipto. Ok, ahora sí, leamos, Marisol. Jeremías 44 me decía del 18. ¿Perdón? 16 al 18. Ah, muy bien. Dice acá. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. ¿Se dan cuenta? Jeremías les había hablado que dejaran de estar haciendo lo que a Dios no le agrada, ofreciendo libaciones, incienso, adorando a otros dioses. ¿Y cuál es la contestación que reciben? Que no van a oír. Que desde cuando sí le daban libación a esta Reina del Cielo, que hablamos que es dentro de esas idolatrías, les iba bien, pero cuando dejaron de hacerlo les iba mal. A eso es lo que vamos. Si nosotros conocemos con palabra, es como que dijeron ustedes, desde que si algo les viene y tras lo oculto, en decir, mire, a mí el Señor me mostró que compres el billete de lotería número tal. Y ustedes sí, lo van a comprar y lo buscan y sí, se sacan el premio. ¿Qué van a hacer? Primero empezaron mal, va por ir a hacer oídas de cosas de que no ponían nosotros dentro de la suerte. Pero viene y dice, pero es que se cumplió. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que no deben de consultar ni dónde poner ustedes su corazón. Pero se cumplió. Porque puede pasar y es lo que están diciendo aquí, aunque no es bien cierto todo, ¿va? Pero así como cuando le... Bueno, porque... sí, Samuelito. Doctora, entonces una preguntita. Con lo que usted dijo de que eso de la lotería es pecado. Ya sabía yo que si me metía a eso. Ok. Es que el punto es, mijo, es ¿por qué lo hacemos? O sea, la lotería en el sentido, yo estoy diciendo, bueno, pues sí, comprar el número de lotería. ¿Por qué vas a ir a comprar el número de lotería? Por el premio. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Por eso dice, ahora viene, por eso es lo que les digo, cuando uno dice, no, pero es que esos premios son para
Por ejemplo, el número que vienen para los niños de cáncer, de pollo campero. Y que uno dice, pero mire, la única forma de ayudarlos es en eso. ¿Ok? Cómprenlo y rómpanlo. Si duran en romperlo, ¿qué pasa? O sea, no nos engañemos. Está aquel punto. ¿Y qué tal si ese era el número premiado? Entonces, ¿por qué lo compraron? O sea, no nos engañemos, ¿ya? Ahí está el pecado. El pecado está en dónde está tu confianza. ¿Por qué lo estás haciendo? Cuando vemos nosotros que queremos ayudar. Por eso les decía cuando les platicaba por qué en la iglesia, siendo creyentes, no lo debemos hacer. ¿Por qué vamos a tocar en eso? Vamos nosotros a enseñar a las personas tienen que aprender a dar, por lo que dice la Biblia. Hay más dicha en dar que en recibir. Pero dicen, ay, es que la gente no da, son muy codos. Entonces, de alguna manera, ahí está el punto. De alguna manera, no. Entonces no están haciendo lo que dice la Biblia. Diga lo que diga. Están haciendo algo malo para sacar algo bueno. Y Dios no enseña en eso. Es que para poder mandar a algunos a un retiro, a través de que enseñarles a la gente que no ponga su corazón, no dándola. ¿Qué dijimos nosotros de la preeminencia del amor? Entonces no es el amor verdaderamente lo que impulsa. Entonces de nada sirve. Pero mira, los jóvenes lo que hacían era bueno, porque ellos lavaban carros. Lavaban carros, sí. Sí. Lavaban carros para llevar al retiro, entonces estaban dando de ellos, ¿va? Sí. Pero sí, era bueno. Y hasta en eso tienen que ver, por eso les digo, miren, son tan cosas que uno dice, uno mira el exterior, ustedes no conocen el interior. Pero no estoy diciendo que duden, sino que vemos nosotros y a uno le pregunta, ¿está bien? Sí, pero lo que nosotros por eso es enseñarles a ese verdadero amor, de dar sin esperar. Porque lo mismo que decía el Señor, si lo que quieren ser es que los hombres lo vean y los alaben, bueno, ahí está su premio. No estar esperando el premio de los hombres, sino el amor que debemos de tener al prójimo, pero sí, el ejemplo que teníamos con los jóvenes que lavaban, sí, como tal está bien. Marisol. Gracias. No sé si cabe acá con lo que acabo de leer de Jeremías, que hay mucha gente que dice que mejor regresa al mundo porque cuando están con el Señor les va mal, pero si regresan al mundo que ya todo está bonito. Es algo similar. Puede pasar, sí. Sí. ¿Verdad? Porque esa es la excusa que da. Bueno, y normalmente pues lo que se nos dice es de que seguro les va a ir pues en muchas ocasiones bien porque pues están haciendo lo que al enemigo le interesa. Entonces él ya como que no les pone atención y les da como premios para que ellos crean que están haciendo lo bueno. Sí, lo que pasa, Marisol, es que en este punto era lo que decíamos. ¿Por qué las personas al llegar al Evangelio, o sea, a buscar el Cristo, por qué sus pensamientos es que la vida se le va a arreglar? ¿Por qué? Porque entonces se está predicando mal el Evangelio. Exacto. Porque el Evangelio no es para predicarles de que se les va a arreglar la vida materialmente. Es el cambio espiritual, porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Entonces ya, no, pero es que eso no hay que decirles, porque si no, entonces no van a querer acercarse. Es que no se trata de que se acerquen o no a la manera. Por eso es que Pablo decía, de que él no, vayan ustedes, y ahorita ve a Primera de Corintios, capítulo 1, Marisol. Que ya vimos ahí en esto, ¿se recuerdan? Por eso les dije, tengamos y ya leímos en esto. En el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, procurando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ok. ¿Qué entendemos ahí? Que yo entiendo que no es que se está ofreciendo una vida de placeres, una vida sin problemas,
sino que se está hablando de lo que el Señor ofrece, que es la salvación. Y que, porque normalmente, pues sí es cierto, es curioso que cuando uno entra al Evangelio pareciera ser que más problemas hay, pero al menos en mi caso muy particular, pues sí lo he vivido, pero he salido muy rápido y de una manera extraordinaria de esos mismos problemas. Y sale uno de uno y entra en otro, pero también he entendido que el Señor lo hace para que los demás vean su gloria y que nos ha usado, al menos a mí me ha usado en algunas ocasiones, para que las personas que no le conocen vean que hay poder en Él y que es cierto que tenemos aflicciones, pero que Él es el que saca la cara por nosotros. Sí, y si se dan cuenta, lo que Pablo está diciendo ahí, él, ¿qué dice? No fue, ¿sí? Cuando él fue con ellos, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, no fue algo por él mismo, para poder agradarle a los hombres y que se sintieran ellos complacidos, sino que él mismo está diciendo que él le propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús, a Jesucristo y a este crucificado. Pero viene y él dice, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, es lo que estamos hablando. Lo que se debe predicar es el evangelio de Cristo, el testimonio de Dios. Cuando uno dice, es que ¿qué es lo que necesitan las personas? Nosotros, ¿qué es lo que necesitan todos? Conocer a Dios. Eso es lo que se requiere, es lo que todos necesitan. No se trata, miren, es que aquí cómo hay de pobreza, cómo hay de desnutrición, lo que ustedes quieran. O sea, el punto es que nosotros, la gran comisión es llevar, por eso dijo Jesús, ir y enseñar, haciendo discípulos, enseñando todas las cosas que os dije. ¿Qué es todo lo que dijo el Señor? Tenemos que conocer entonces bien los 4 evangelios para entender cuál es el evangelio del reino que no cambia. Por eso es que Pablo, eso era lo mismo que hablaban todas las iglesias, entender nosotros esto. Porque a veces nosotros qué bonito y qué bueno, digamos, por ejemplo, así en esto que vimos tu testimonio. Pero también sabemos que no es así en todos. O sea, no sabemos. El punto es de que nosotros no podemos decir cómo Dios va a trabajar en cada uno. Pero lo que sí dice aquí el Evangelio es que nosotros lo que estamos anunciando de las buenas nuevas, lo que dice, para salvación, para una eternidad. Entonces, presentar lo que Cristo vino a hacer. Por eso, ya habíamos hablado, no sé si con ustedes, en 2 de Corintios, en donde Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. ¿Qué significaba eso? No está hablando en lo material, está hablando lo espiritual. Él, ¿qué necesidad tenía Cristo de despojarse a sí mismo, tomar la forma de siervo, siendo hijo de Dios? No lo vamos a entender. Nuestra lógica nos dice, no tenía necesidad, pero la palabra nos dice que es por amor. Es tanto ese amor que ¿qué mereceríamos nosotros? Pero es lo que nos da la explicación. Entonces esa es su pobreza, llegar a tener, que llegó a esa condición de hombre, esa condición de siervo, que él mismo nos vino a enseñar que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Que en eso, esa es la riqueza que nosotros tenemos y una herencia que tenemos reservada en el cielo, sabiendo que eso es lo que Dios nos ha prometido. Pero Él no nos ha prometido aquí que vamos a tener riquezas materiales como promesas. Y si son ricos, Él mismo nos dice la palabra, ¿para qué? Para que seamos ricos en buenas obras, no para nosotros mismos. ¿Cómo estamos usando las riquezas que Dios nos da materiales? Grisel, creo que tenías, o ya no. Doctora, a mí me entró una duda, pero es por algo que usted dijo. Dijo de que a veces decimos de que no hay que dejar de creer ni dejar de creer, ¿verdad? Y yo una vez pensé así porque a alguien que yo conocía le habló un pastor diciendo que él sabía de cosas que le habían hecho a esta persona.
supuestamente entierros y cosas así. La cosa es que, para no alargar el cuento, supuestamente en su casa encontraron cosas. Entonces, si sabemos que hay maldad, así que sí existe la maldad, entonces, ¿por qué alguien que conoce de Dios va a hablar de estas cosas? O sea, ¿por qué lo puede hacer? Y en cierta manera, o sea, sí, de verdad, las personas pueden hacer daño de esa manera. O sea, Ahorita me perdí un poquito, pero ¿cómo así? Una persona puede hacerle daño a un creyente. no, yo sé que un creyente que cree no lo va a tocar, porque si nuestra fe está en Dios, o sea, Dios nos protege. Pero, ¿Segura que no nos va a tocar? pero a ese punto le decía, porque el pastor le decía a ella de que sabía que le habían hecho cosas malas, o sea, supuestamente cosas así de trabajos o algo así. Y ella decía que en su casa habían encontrado disque esos entierros, ¿va? Entonces, eso es lo que a mí me confundía. Entonces yo decía, yo creo que un día platicamos con Miriam y le decía, es que no hay que dejar de creer entonces, ni porque si sabemos que la maldad existe, ¿verdad? Pero entonces ahí es un poquito confuso para mí, no sé si... No, no es confuso, o sea, es que eso es conforme nosotros, en la vida que tenemos, con el conocimiento que tenemos de la palabra, podríamos tener nosotros la respuesta, ¿ya? Cuando viene una persona, aquí no se trata de creer ni dejar de creer. El punto es que si una persona viene, si, por la forma que me está diciendo, es como que le estuvieran haciendo brujería, ¿ya? Ningún brujo puede tener poder sobre un creyente. No puede tener, ¿ya? Si las cosas que diga, pero pues, entonces, ¿por qué todo me está saliendo mal y todo me da como que mala suerte? Lo primero que debería hacer es examinarse si verdaderamente es un hijo de Dios y por qué está creyendo en esas cosas. Porque la otra parte era lo que decía, nosotros no podemos ser tocados por los demonios. Tocados, no estoy diciendo que nos posea. Si Dios se lo permite, exacto. Sí. Ahí está. Ahora, no pueden entrar los pensamientos. O sea, un demonio no puede entrar en un hijo de Dios. No puede. ¿Puede ser tocado? Sí, siempre y cuando Dios se lo Como lo que le pasó a Job, ¿verdad? permita. ¿Sí? Es lo mismo por eso. El ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento es Job. Y el ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es Pablo, que es ahí en Corintios. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? ¿Se sabe? ¿Qué era? Solo dice que es un ángel, creo yo. Que No, Miriam, esos son especulaciones. ¿Un mal espíritu? Pero, ¿qué dice ahí? Ahí vas, ¿cómo dice ahí en la Biblia? Vayan, búscalo y ese está en Corintios. Y no hemos llegado ahí. ¿No es esto uno de los misterios de los que hablamos? No es misterio porque está en la Biblia. El mismo Pablo lo está diciendo. Que le dijo a Dios que se lo quitara y no se lo quitó. Exactamente. Pero ¿dónde está? ¿No? Vaya, por lo menos ya les dije que está en Corintios. Entonces busquen en Corintios. Está en, Vamos está en Segunda de de Corintios capítulo 12. 12, sí, aquí está. El aguijón de la carne. Pero ¿qué es el aguijón de la carne? Ese es el tema que está arriba. Allá. Ok, muy bien, Elcita. Así me gusta que me contestes. ¿Cuál es? Ahora el versículo. El versículo 7. Me iba por el 6. Así. Dale, Elcita, ya que te oí tu vocecita. El 7. Ajá. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que Sí, dale. me abofeté, perdón, para que no me enaltezca sobremanera. Ok. Entonces, ¿qué era ese aguijón? El orgullo. ¿La vanagloria? No, hombre, miren pues, Porque
Un Ustedes, mensajero miren, de Un Satanás. mensajero ahí de está. Satanás. Es que están ustedes. No, yo se las estoy preguntando bien. Ustedes, esas son las costumbres que tenemos que seguirnos quitando. Un Lean el mensajero de versículo, Satanás que miren me lo que dice. abofeté. ¿Vale? Dice, me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. ¿Qué es el aguijón en la carne? Un mensajero de Satanás. De Satanás. ¿Qué? Un demonio. Entonces, ahora, que empiecen a especular, porque por ejemplo, sí, yo ya había oído eso también, que era una enfermedad, eso es especulación, pero es que esa es especulación, no dice ahí. Ahora, si la pregunta fuera, ¿para qué le fue dado ese aguijón? Ahí lo dice el mismo versículo. Para que no se enaltezca. Exacto, para que no se enaltezca. ¿De qué no se tendría que enaltecer? De lo que Dios le ha dado, la revelación. ¿Qué revelación? Ay, No, Miriam, no el evangelio. No, ahí está el punto. Yo les llevé a la cita y ustedes tienen que recordarse de todo el contexto del capítulo 12. Y el capítulo 12 de lo que está hablando es que él conoce a un hombre que hacía 14 años, no sabe si en la carne o en el espíritu, fue llevado al cielo y tuvo una revelación y que le dijo Dios que no dijera. Pero como Dios conoce cómo es el ser humano, ¿verdad? Entonces, para que no se me olvide, ahí está. Por eso le dice, bástate mi gracia. Ay, o sea, no especulen de decir, es que se imaginan, no, lean todo el contexto, entonces van a tener la explicación, si ahí está tan claro, ¿por qué especular? Algunos por eso, y les digo, yo también oí eso, y también yo así lo entendía, pero ¿qué pasa cuando ya vamos conociendo? ¿Por qué vamos a hablar algo de lo que no dice? Como cuando decían, es que de plano se lastimó sus ojos porque se cayó del caballo. ¿Qué caballo si no dice que cuando iba a Damasco iba en caballo? Claro, que podría haber ido en caballo, sí, pero no lo dice la Biblia. Dice que cayó al suelo. Pero, doctora, aquí dice un aguijón en mi carne. No sabemos qué enfermedad tenía. Es pero que no sabemos si es enfermedad. ¿Por qué pensamos que es enfermedad? Aquí dice en la Biblia, pero la comparación con un aguijón indica que le causaba mucho dolor. Sí, va. Te voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento. Como dice que dale. Como dice que le abofeteaban. Ajá. Eso le provocaba dolor, ¿no? Por eso. Pero ahí está. O sea, están especulando que si le causa dolor, ok, alguna enfermedad. O sea, como especulación. Pero hasta en ese punto, ¿ustedes pueden saber qué enfermedad? Es que hay enfermedades de la carne que provocan dolor, pero también del espíritu, uno sufre. Pero definitivamente ahí está diciendo en la carne. O sea, no podemos decir, miren, era en el espíritu. Tampoco puede ser en el espíritu, utilizando un mensajero de Satanás para el espíritu. Te voy a dar otro ejemplo. Ay, Dios mío. Vámonos a 1 Samuel. Por eso les digo, se dan cuenta que la misma Biblia se va a interpretar por ella. ¿Pero qué necesitamos? Conocerlo. Y si nosotros verdaderamente queremos conocer y le pedimos, créanme, es lo que les digo como testimonio. Todo esto que puedo, que a veces que Dios me permite poderlas ayudar en eso, porque tengo mucha responsabilidad en esto y si no lo llevo a encontrar, no lo sé, mejor esperemos a ver, porque el Espíritu me ayuda, pero no me ayuda por el hecho de la nada, porque verdad yo quiero conocer y tener la respuesta por las cosas que yo también fui enseñada. Ahora váyanse a 1 Samuel, por favor. Dice 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel 16, versículo 14, donde dice, David toca para Saúl. Ajá. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ok. ¿Qué volvemos a tener ahí? Que dice que un espíritu malo. Un espíritu malo de parte de Jehová. Lo atormentaba, que tenía que tocarle a Saúl y se tranquilizaba. Sí, porque a decir, entonces así ya decir, ay, tal vez deliraba o miraba cosas, por decir, va,
Esa ya es especular, ¿va, doctora? Es especular. Miren, una cosa que yo he aprendido, no voy a poner más allá de lo, claro, podemos tener un poquito de imaginación, no estoy diciendo tampoco en eso, pero no podemos darlo por sentado. ¿Ya? A eso es lo que vamos. ¿Ya? Entonces, ya se pueden ir con... Miriam tenía una pregunta, doctora, está levantando su mano. Vamos a ver quién, ya porque quién. Miren, démosle. Es que, sé que yo le dije de los que que decía, que decía que Pablo literal no había escrito las cartas, que él se las dictaba, a, no sé cómo le llaman, escribas, pero uno de ellos se llamaba Teófilo. El argumento de él fue ese, pero o sea, no sabía que no, ¿verdad? Que no estaba escrito que era así definitivamente, ¿verdad? Pero él dijo que por eso Pablo no escribía las cartas, o sea, él las dictaba a alguien más, y uno de ellos era Teófilo, pero no sé si se menciona bien. Yo creo que se menciona en la Biblia a Teófilo, doctor. Sí, pero acuérdense que Teófilo es el que le escribió Lucas en el libro de los Hechos y lo del Evangelio. Fíjense, pues. Yo por eso les digo por escrito, y hay que tener. Vamos a ver. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, solo quiero ver en qué momento escribe la carta Gálatas. Ok. Vayan ustedes, vamos Miriam, porque tú estás... Yo te digo porque sí sé, yo también en esto, esas fueron las especulaciones, que bueno, decían posiblemente, ¿cierto? No me dijeron a mí, eso fue. Pero es que ese es el punto, ¿para qué vamos a estar con tantas especulaciones? Lo que vamos a entender es que era un aguijón en su carne, que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba y eso, ok, provocaba dolor. Pero ¿qué dice Pablo? Lo acepta. Acuérdense, Pablo, que lo persiguieron, lo latigaron, estuvo en camino de peligro con los de su propia nación y de los gentiles. Pero en Gálatas, quiero que mires en el capítulo 4. Okay. Pablo les dice, el título, exhortación contra el volver a la esclavitud. Y él les está hablando que ellos se guarden, ¿sí?, por las situaciones que van a poder entrar. Entonces quiero que leas del 13 al 15. Ok. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Okay? Ahí es donde... ¿Ok? Ahí es donde... ¿Qué cita es, perdón, doctor? Gálatas 4, 13 al 15. Gracias. Aquí vemos entonces en donde Pablo, por eso él mismo está diciendo, sí, tenía pues aparentemente con lo que aquí él está diciendo, sí, tenía una enfermedad en su cuerpo y por lo que se puede deducir, sí era posiblemente sus ojos, porque llegó al punto que viene, él compara el amor que tuvieron los Gálatas para él como en una forma exagerada. Viene y dice, se hubieran sacado hasta sus propios ojos para darnos. No creo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el argumento que cuando fue camino a Damasco, que se cayó, se había lastimado y los ojos, y empiezan un montón de cosas. Pero es especulación. Aquí sabemos, si sufría él una enfermedad en su cuerpo, dice que sí. Podemos pensar que algo en sus ojos, pero ustedes no saben qué enfermedad de los ojos. ¿Ya? O sea, vamos a eso. Y lo que estamos nosotros leyendo de la carta que él escribe a los Corintios, ¿ya?
¿desde dónde está escribiendo? Vuelvan ustedes a recordar, o sea, yo sé que tal vez en esto tener. Pablo, esta carta que está escribiendo para los Corintios, ¿dónde se encontraba en ese momento Pablo? ¿En Éfeso? Exactamente. Recuérdense, entonces él estuvo en Éfeso 3 años. Estando en Éfeso, ahí les escribe a los Corintios que él ya había ido en su, creo que es, a ver, en su segundo viaje. ¿Ya? Él fue a Corintios y estando después en Éfeso, escribe esa carta. Entonces viene, tenemos que ver nosotros, cuando él escribe la carta a los Gálatas, esta que estamos leyendo, ¿dónde? Bueno, no sé si ustedes saben dónde estaba Pablo. Y eso son parte de lo que uno aprende dentro de la historia, saber los viajes de Pablo. En ese momento, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, él se encuentra en Corinto, la segunda vez, ¿ya? Pero eso es parte de conforme uno geográficamente va poco a poco, no les estoy diciendo, pero todo eso sirve para obtener uno la comprensión. Si ustedes miran, entonces cuando ya les escriben, ustedes en su Biblia de estudio por lo menos tienen esos datos en su Biblia de estudios, cuando empiezan, ahí habla del autor, en qué época, más o menos. Entonces, ya para cuando Pablo le escribe a los Gálatas, estando en Corintio, alrededor del año 57, tiene que estar en su Biblia. Mientras que cuando él escribe a los Corintios, si lo ven ahí, en su misma Biblia, es alrededor casi del mismo año. O sea, estamos viendo nosotros, ¿cuánto tiempo habría pasado después de que Pablo se convirtió? Esos años ustedes, me imagino que todavía no tienen la cronología. Yo tengo apuntado aquí, es que yo tengo aquí apuntado por Macedonia, tercer viaje, 55 y 57, no sé si estoy mal. Ok, 55 al 57, sí, alrededor. Macedonia más que todo, bueno. Más que todo fue en el 52, pero vamos a esto que nosotros, eso es para ir apuntando después uno más tarde. Sigan ustedes buscando en eso y ustedes mismas van a, si tienen esa misma diligencia, ustedes van a ir a buscar, si quieren diccionarios y donde les puedan dar eso en resumen para poder ustedes, como les dije la vez pasada cuando están en lo de hermenéutica, tengan ustedes su papelito de las 7 reglas y entonces cada vez que estén leyendo pongan a la par para que ustedes no digan, bueno, estoy leyendo y estoy meditando cómo lo debo de interpretar. Igual va a pasar si ustedes vienen y hacen esa cronología, porque se van a poder dar cuenta de poder ubicarse en la historia, que es parte de ubicarse para poder tener una correcta interpretación. Recuerde que entendemos, para poder interpretar tenemos que empezar por eso. ¿Quién la escribe? ¿A quién la escribe? La época y conocer esa época, pero entonces nosotros poder espiritualizarla para nosotros de las cosas que no ha cambiado también para nosotros. Pero esto nos llevó por la misma pregunta, en donde estamos viendo de cosas que dicen que profetizan, porque todo lo que Pablo, porque dice en el 14, que mejor profetice. Pero ¿qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios. Y nos quedamos hasta ahí para seguir el próximo viernes. Vamos a ir viendo en esto. ¿Ok? Este capítulo 14 se llama... ¿Qué pasó, no? ¿Manda? Bueno. Gracias, Samuelito. Muy amable. ¿Alguna pregunta o comentario? Gracias, Miriam, Grisel. Sí, Marisol. Sí, retomando el tema de lo de los números de lotería. Entonces, por ejemplo, cuando en una congregación se hacen números para rifas, para recaudar fondos, entiendo que el objetivo es el correcto, más no la forma. Exacto. Porque la gente está más... Sí. O sea, las personas están más enfocadas en ganarse un premio que no en aportar y dar un beneficio.
que era lo que decía, es preferible decir, bueno, yo voy a aportar tanto, no me interesa ganarme ningún premio. Por eso. Bueno, Pero ¿qué era pasa lo que entonces? les decía, no lo deben de hacer, es que no lo deben de hacer en la iglesia. O sea, en la iglesia no lo deben de hacer. El mundo es el mundo y sabemos, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos ayudar al necesitado en el mundo. Entonces se busca la manera. Por eso les decía, algunos dicen, bueno, ¿y cómo puedo ayudar entonces a estos niños? Por eso les puse un ejemplo que es algo nacional de lo que hace el pollo campero. Ajá. ¿Ya? Entonces uno dice, ayudémoslo. Porque uno dice, tal vez no podría dejar miles directamente para la UNOP, pero bueno, dice, bueno, por lo menos comprar 1 o 2 números que me siento, ok, cómprenlos y rómpanlos. Pero usted dice, pero no lo rompo porque ¿qué tal si este es lo mismo que le estaba diciendo Samuelito? Y dice, ¿y si ese es el premio? Entonces, sí, no se engañen. Eso me queda claro. Ahora lo que yo decía es no es correcto que una congregación se haga. No es correcto. Porque el fin no justifica los medios. La iglesia, nosotros tenemos que enseñar que deben de aprender a dar con un corazón agradecido. Entonces, ¿cómo se les va a enseñar si de alguna manera para que por lo menos, porque queremos la ayuda para que la iglesia salga adelante y llevar la palabra? Llevan la palabra, es como que dijeran, acepto soborno para poder llevar la palabra. Sí, gracias. ¿Ok? Gracias. Qué difícil, qué difícil. No es difícil, no es difícil. No, o sea, no difícil, perdón, no difícil, sino cómo decirle, por ejemplo, a los de la congregación, a los pastores de X o Y, que no, pues. Que Dios te permita en un momento, tú no tienes que ser participante y hablar en ese momento. No es tanto de ponerse dentro de lo que Dios permite, o sea, te va a permitir porque con dentro de la Biblia. Miren, ¿saben qué es lo que pasa? Como, y es lo que les digo muchas veces, y esta es la madurez que uno va teniendo, como lo que estoy viendo con Marisol, yo sé con Marisol y con Miriam, que ya se congregan, Samuelito, en otras iglesias, pero la iglesia de Cristo es una y lo que estamos enseñando es lo mismo para todos. Pero ¿qué puede pasar? Igual para nosotros en nuestra iglesia, si eso se da. Que si uno tiene el temor, ay, pero es que me van a sacar de la iglesia, me van a sacar del ministerio, me van a sacar. Niñas, ¿qué dice la Biblia? Si lo van a sacar a uno por causa de la palabra, ¿cómo nos tenemos que sentir? Privilegiados. Ok. Ahí está. Sí, es que nosotros no seguimos a hombres, sino. Bueno, nos vamos a ir despidiendo porque si no me voy a quedar solita. Vamos a orar para despedirnos. Le voy a pedir favor a Isita que nos despida.